Me llaman el Nini, el 09, el Chicken Little. Pero el único nombre que importa ahora es extraditable número 25. 25. Ni siquiera un nombre, solo un número en un expediente gordo que huele a papel viejo y a traición. Ese es el precio que le pusieron a mi cabeza los mismos cabrones por los que vacié cargadores hasta que el cañón del cuerno de chivo me quemaba las manos. Los Chapitos, Iván, Alfredo, Ovidio, nombres que antes eran sinónimo de lealtad, de poder, ahora solo me suenan a veneno en la boca. Desde esta celda de máxima seguridad, donde el único sonido es el eco de mis propios pensamientos y el zumbido de una luz que nunca se apaga, todo se ve más claro. El tablero de ajedrez es Culiacán, y a mí, a su puto alfil más sanguinario, me sacrificaron para salvar a los reyes. Creen que me quebraron, que aquí me voy a pudrir en silencio. Se equivocan. Un hombre sin nada que perder es más peligroso que un ejército. Y yo ya lo perdí todo. Lo único que me queda es mi voz, mi historia. Y con ella los voy a quemar a todos. No esperen un arrepentimiento. No lo van a encontrar. No voy a llorar por los muertos ni a pedir perdón a sus familias. Cada uno de los que cayeron bajo mi mando o mi plomo sabía las reglas del juego. En Sinaloa naces sabiendo que la vida es corta y las balas son baratas. Yo solo fui el que aprendió a disparar primero. Mi historia no empieza en una cuna de oro como la de ellos. Esos juniors que heredaron un imperio manchado con la sangre de hombres como mi padre. Mi historia empieza en el polvo, en agua caliente de Gárate, un puto rancho olvidado por Dios y por el gobierno, donde el futuro te llega en dos presentaciones. O te quiebras el lomo en el campo por una miseria que no alcanza ni para frijoles, o te metes a la maña. No hay más. Mi apodo, el Nini, se lo debo a esa elección. Ni estudiaba, ni trabajaba. ¿Pero qué querían que hiciera? Que me sentara a ver cómo mi madre se partía la espalda lavando ajeno mientras mi estómago se pegaba a las costillas. La escuela era una farsa. Los maestros llegaban cuando querían y te enseñaban a sumar y restar números que nunca ibas a tener en la bolsa. El trabajo honrado era una esclavitud moderna. Veía a los viejos del rancho con las manos cuarteadas y la espalda doblada, sin un puto peso para morirse en paz. Y luego veía pasar las camionetas. Las Cheyenne, las Lobo, vidrios polarizados, corridos a todo volumen. Veía a los morros de mi edad con cadenas de oro que pesaban más que sus conciencias, con pistolas fajadas a la cintura y la mirada de quien es dueño del mundo. No era envidia, era lógica. La única empresa que de verdad funcionaba en Sinaloa era la de los Guzmán, y yo quería ser empleado del mes. El brinco no fue de un día para otro. Empecé desde abajo, como todos los que no llevamos el apellido. Fui halcón. Me daban un radio destartalado y 100 pesos al día para sentarme en una esquina y avisar si veía pasar una patrulla del ejército o de los federales. Horas y horas bajo el sol culichi, que te derrite hasta las ideas. Pero yo no me quejaba. Observaba, aprendía, veía cómo se movían los punteros, quién recogía el dinero, qué carros entraban a las casas de seguridad. Memorizaba placas, caras, horarios. Me convertí en una puta enciclopedia del barrio. Pronto se dieron cuenta de que yo no era como los demás plebitos, que solo estaban ahí por la droga o para comprarse unos tenis nuevos. Yo tenía hambre, pero no de comida. Tenía hambre de poder. Me ascendieron. Dejé el radio y me dieron una pistola, una escuadra calibre .38. Recuerdo el peso del fierro en mi mano. Frío, sólido. Se sentía como una promesa. Mi primer jale, serio, fue cuidar una casa de seguridad en la colonia Las Quintas.
Adentro había paquetes de cocaína y ladrillos de marihuana que valían más que todo mi puto rancho. Mi trabajo era simple. Si alguien intentaba entrar, lo llenaba de plomo. Nadie intentó entrar. Pero la sensación de custodiar un tesoro, de ser el guardián de la puerta, me cambió. Ya no era Néstor, el morro flaco de agua caliente. Era el Nini, el que cuidaba el negocio. El momento exacto en que vendí lo que quedaba de mi alma, si es que alguna vez tuve una, fue una noche de martes. Me habló mi superior, un sicario viejo apodado El Panu. Me dijo que había que levantar a un chapulín, un vendedor de droga que le estaba jugando chueco a la empresa, comprando material a un cartel rival. Fuimos por él en una lobo negra, sin capuchas, sin mamadas. A la vista de todos, el tipo estaba cenando tacos con su familia en un puesto callejero. Lo agarramos entre dos, lo subimos a la camioneta y nos largamos. No gritó, no peleó, solo temblaba. Sabía lo que venía. Lo llevamos a una bodega abandonada en las afueras de la ciudad. El olor a humedad y a muerte era espeso. El Panu lo interrogó, pero no para sacar la información. Lo hizo para humillarlo, para disfrutar su miedo. Después de media hora de golpes, me volteó a ver. Ya estuvo bueno, me dijo. Me pasó su cuerno de chivo. Demuestra que tienes huevos, Nini, o terminas tú a un lado de él. El mundo se detuvo. El cañón del rifle se sentía como una extensión de mi brazo. El chapulín estaba de rodillas, llorando, suplicando por sus hijos. No sentí nada, ni lástima, ni asco. Solo una fría calma, una certeza absoluta. Este era el examen final. O mataba o moría. No había tercera opción. Apunté a su cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. Vi el reflejo de mi propio rostro en sus pupilas dilatadas por el terror. Y jalé el gatillo. El estruendo en la bodega cerrada fue ensordecedor. El cuerpo cayó hacia un lado como un muñeco de trapo. Silencio. El Panu me dio una palmada en la espalda. «Bienvenido a la familia, cabrón», dijo. Esa noche no pude dormir. Pero no por culpa. Fue por la adrenalina. Había cruzado la línea. Ya no había vuelta atrás. Ya no era un simple cuidador. Era un asesino. Era uno de ellos. Y por primera vez en mi puta vida me sentí importante. Me sentí poderoso. Me sentí vivo. Ese fue el principio de mi ascenso. Matar se volvió mi especialidad. Lo hacía bien, sin dudar, sin preguntar. Era eficiente. Limpio. Me gané una reputación. El Nini no jugaba. Si te mandaban al Nini, era porque ya estabas muerto y solo faltaba que te lo notificaran. Mi lealtad y mi frialdad me llevaron directo al círculo de los herederos. Me convertí en la sombra de Iván Archibaldo Guzmán, su jefe de seguridad, su perro de ataque. Creé a los Ninis, mi propio ejército de jóvenes sicarios, todos con la misma hambre y la misma falta de escrúpulos que yo tenía. Nos convertimos en la fuerza de choque del cártel de Sinaloa, la primera línea de defensa de los Chapitos. Por ellos organicé el Culiacanazo. Por ellos convertí la ciudad en un infierno para rescatar a Ovidio. Les di mi vida, mi lealtad ciega. Y ellos, a la primera oportunidad, me usaron como ficha de cambio para limpiar su propio cagadero con los gringos. Me entregaron. Y ese fue su peor error. Porque los monstruos que ellos mismos crean, a veces, se regresan a devorar a sus amos. El Panu me dejó en mi cantón esa misma madrugada. No me dijo nada más, solo me aventó un fajo de billetes al asiento del copiloto antes de que me bajara. «Para que te alivianes», masculló. Lo conté bajo la luz de un foco parpadeante en mi cuarto. 50,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Con eso mi madre podía vivir 6 meses sin partirse el lomo. Yo me lo gasté en 3 días.
No lo hice por pendejo. Lo hice por estrategia. Al día siguiente me compré la mejor ropa que encontré en el centro, unas botas de avestruz, un cinto piteado y una esclava de oro que brillaba a la distancia. Dejé de ser el morro flaco y jodido del rancho. Ahora era alguien. La gente en el barrio me veía diferente. El miedo y el respeto se huelen, y yo empecé a oler a pólvora y a billete nuevo. Los jales se hicieron mi rutina. Ya no era solo cuidar casas o ser halcón. Ahora yo era el que iba en la camioneta, el que pateaba la puerta, el que ponía el cañón en la nuca. El Panu vio en mí un talento natural para la violencia. Yo no me ponía nervioso, no dudaba. El trabajo es el trabajo. Me mandaban a cobrar piso a los dueños de los antros, a levantar comerciantes que no querían pagar, a ejecutar a los soplones. Cada cuerpo que dejaba encintado en un baldío era un escalón más que subía. La sangre de otros era el lubricante de mi ascenso. Recuerdo un trabajo en particular. Había que tronar a un comandante de la policía ministerial que se estaba pasando de listo, le estaba pegando a la mercancía que movíamos por su zona. No podíamos hacerlo en la calle. Tenía que parecer un accidente o un crimen pasional. Cualquier cosa menos un ajuste de cuentas del narco para no calentar la plaza. Lo estudiamos por 2 semanas. El cabrón tenía una amante. Una morra joven a la que visitaba cada jueves en un departamento en la colonia Chapultepec. Esa fue su sentencia de muerte. El jueves esperamos a que llegara. Yo y otros 2 sicarios entramos por la azotea del edificio contiguo. Brincamos al balcón de la morra. Silenciosos como gatos. La puerta de cristal estaba abierta por el calor. Adentro, el comandante estaba en calzones, tomándose un whisky. La morra estaba en la cama, viendo la tele. No nos oyeron entrar, ni un puto ruido. Uno de mis compañeros se encargó de la mujer, le tapó la boca y la amarró en segundos. El comandante, al vernos, quiso alcanzar su pistola que estaba en una mesita, pero yo fui más rápido. Le metí un cachazo en la cabeza que lo sentó de golpe en el suelo. No hubo disparos. Lo asfixiamos con una bolsa de plástico. Vimos cómo pataleaba, cómo sus ojos se salían de las órbitas, cómo la vida se le escapaba. Lo dejamos ahí, tirado junto a la cama. A la mujer la dejamos amarrada. La historia que contarían los periódicos al día siguiente sería que un amante celoso los había encontrado. Misión cumplida. Limpio. Por ese jale me gané mi primer carro de la empresa. Una Tacoma del año. Y lo más importante, me gané una reunión. Una reunión con el patrón, con Iván Archibaldo Guzmán. La cita fue en un rancho por la zona de Jesús María. Kilómetros de nada y de repente, un portón de hierro forjado con guardias armados hasta los dientes. Adentro, era otro mundo. Caballos de pura sangre, un lago artificial, carros de lujo por todos lados. Parecía la puta casa de un millonario de Forbes, no el escondite del líder de un cartel. Me hicieron esperar en una palapa junto a la alberca. Me ofrecieron cerveza, whisky, lo que quisiera. No toqué nada. Estaba nervioso, pero no lo demostraba. Después de 1 hora, apareció. No llegó con un ejército de guardias. Llegó solo, caminando tranquilo, vestido con unos jeans y una playera de marca. Parecía un estudiante universitario, no el heredero del imperio de la droga más grande del mundo. ¿Tú eres el Nini?, me preguntó. Su voz era tranquila, casi amable. Asentí con la cabeza. Se sentó frente a mí. Me miró fijamente a los ojos, como si estuviera escaneando mi alma. He oído de ti, dijo. Dicen que eres bueno para tu trabajo, que no tienes miedo. El miedo no paga las cuentas, patrón, le respondí. Una pequeña sonrisa se dibujó en su cara. Me gusta eso, dijo.
Aquí no necesitamos gente con miedo. Necesitamos gente leal y dispuesta a todo. La familia está creciendo y la competencia también. Los Damaso, los Beltrán, todos quieren un pedazo del pastel. Yo necesito un perro de guerra, alguien que muerda sin preguntar cuando yo lo ordene. ¿Tú puedes ser ese perro? No lo dudé ni un segundo. Para usted, soy el más bravo de la jauría. Esa fue mi verdadera iniciación. A partir de ese día, dejé de recibir órdenes de pendejos como el Panu. Mis órdenes venían directamente de Iván. Me convertí en su jefe de seguridad personal, su brazo ejecutor. Me dio carta blanca. Me dio presupuesto. Me dijo, arma tu propio equipo. Quiero a los mejores, a los más cabrones, a los que estén igual de locos que tú. Serán mi guardia personal. Serán la primera y la última defensa. Así nacieron los ninis. Empecé a reclutar. Busqué a los morros más desesperados, a los que tenían la misma mirada hambrienta que yo tenía cuando empecé. Les ofrecí lo que nadie más podía. Dinero, poder, respeto y una muerte casi segura. Pero una muerte con las botas puestas, no de hambre o de viejo. Los entrené yo mismo. Les enseñé a disparar, a emboscar, a desaparecer cuerpos. Les quité el miedo y se lo reemplacé, por lealtad hacia mí y a través de mí, hacia los chapitos. Nos convertimos en una leyenda urbana en Culiacán. Si veías pasar un convoy de camionetas TRX y Cheyenne blindadas, llenas de plebes con equipo táctico y cuernos con cargador de disco, éramos nosotros. Éramos el terror del gobierno y de los contras. Limpiamos la plaza. A cada chapulín, a cada soplón, a cada sicario rival, lo cazábamos como a un animal. Culiacán se volvió el patio de recreo exclusivo de los Guzmán, y yo era el cabrón que vigilaba la puerta con un rifle de francotirador. El dinero fluía como un río. Dejé mi cuartucho y me mudé a una casa en una zona residencial con muros altos y cámaras de seguridad. Tenía carros deportivos, relojes que costaban más que una casa en mi antiguo rancho. Las mujeres llegaban solas. Los músicos componían corridos sobre mí. Me sentía intocable. Me sentía un dios. Era el hombre de confianza del Chapito, el que le cuidaba la espalda, el que hacía el trabajo sucio para que él pudiera seguir con sus negocios millonarios. Yo era su monstruo, y me encantaba hacerlo. Creía que esa lealtad era un lazo de sangre, algo inquebrantable. Qué iluso fui. Estaba tan deslumbrado por el brillo del oro y el poder que no vi la realidad. Para ellos, yo nunca fui familia. Siempre fui una herramienta. La más afilada, la más peligrosa, sí. Pero una herramienta al fin y al cabo. Y cuando una herramienta se vuelve demasiado notoria, demasiado caliente, o cuando se necesita sacrificarla para salvar una pieza más importante, simplemente se desecha. Me volví adicto a la adrenalina, al olor de la pólvora quemada mezclado con el perfume caro de las morras en las fiestas. La vida se convirtió en una película de acción sin cortes, y yo era el puto protagonista. La violencia se hizo tan cotidiana que ya ni parpadeaba. Era como respirar. Un día estábamos torturando a un contador de los Damaso que habíamos levantado. Lo teníamos colgado de los pies en una bodega. El cabrón no quería soltar la sopa sobre las rutas y los contactos en Phoenix. Iván estaba ahí, observando desde una silla, tomándose un whisky. Después de 2 horas de darle con la tabla y con los cables de pasar corriente en los huevos, el tipo seguía sin hablar. Iván, sin alterar la voz, me dijo, «Nini, este pendejo me está aburriendo. Soluciónalo». Me acerqué al contador. Sus ojos estaban hinchados, casi cerrados. Le puse mi pistola, una 5.7 que atraviesa blindajes, justo en la rodilla. ¿Vas a hablar o le vas a explicar a Dios por qué vas a llegar cojo al cielo? El tipo solo sollozó. Le volé la rótula.
El grito que pegó hizo que hasta los pájaros se callaran afuera. Ni así habló. Le volé la otra. Nada. Iván se levantó, se terminó su trago y me dijo: «Tráele a su familia». Esa era una línea que rara vez cruzábamos. Negocios son negocios, la familia se respeta. Pero la orden venía del patrón. Mis muchachos trajeron a su esposa y a su hija de unos 15 años. La sentaron en unas sillas frente a él. La cara del contador se descompuso. El terror puro es algo que nunca olvidas. Ya no era un narco duro, era un padre, un esposo. Iván se acercó a la niña. Le acarició el pelo. «Qué bonita hija tienes», le dijo al contador con una calma que helaba la sangre. Sería una lástima que tuviera que crecer sin su papá, o peor, sin su mamá. El contador se quebró. Cantó todo. Dio nombres, fechas, rutas, casas de seguridad. Lloraba y gritaba mientras hablaba. Una mezcla patética de dolor y traición. Cuando terminó, Iván me hizo una señal. «Limpia esto». Entendí la orden. No podía haber testigos. Ni el contador, ni su familia. La lógica del negocio es cruel. Un testigo es un problema a futuro. Mientras mis hombres se los llevaban, no sentí nada. Era un procedimiento operativo estándar. Un mal necesario para proteger el imperio. Esa noche, para relajarnos, Iván organizó una fiesta privada en su rancho, y ahí estaban todos. No solo narcos. Estaban músicos famosos que le cantaban corridos a él en persona. Recuerdo ver a Edwin Cass, de Grupo Firme, echándose unos palomazos con Alfredo Olivas, mientras yo compartía un trago de Dom Perignon con el chino Anthrax, antes de que se lo chingaran. Estaban políticos locales, diputados que al día siguiente salían en la tele hablando de combatir el crimen, pero que en la noche iban a besarle la mano a mi patrón. Vi a comandantes de la policía estatal y hasta a un general del ejército llegar en sus camionetas Suburban del gobierno, no para detener a nadie, sino para recibir su mesada, un sobre gordo con miles de dólares. La corrupción no era un secreto, era parte del sistema. Nosotros no nos escondíamos del gobierno. El gobierno trabajaba para nosotros. Éramos el verdadero poder en Sinaloa. Yo era el encargado de la seguridad de esas fiestas. Mi trabajo era asegurarme de que nadie entrara con un teléfono para grabar, que nadie se pasara de listo con el patrón y que todas las armas estuvieran listas por si caía un operativo de los marinos. Los únicos a los que de verdad les teníamos cierto respeto porque a esos no se les podía comprar tan fácil. Una vez, en una de esas pedas, un cantante de corridos muy famoso, no diré su nombre, pero todos saben de quién hablo. Se pasó de verga. Andaba hasta el culo de cocaína y se le ocurrió faltarle al respeto a una de las mujeres que acompañaba a Ovidio. Lo vi de lejos. Ovidio, que siempre ha sido de mecha más corta, se puso pálido de coraje. Antes de que se hiciera un desmadre, intervine. Agarré al cantante del cuello, lo estampé contra una pared y le puse la pistola en la boca. «Aquí el único que canta es el patrón», le susurré al oído. «Y si él dice que te callas para siempre, ¿entendiste?» El pendejo casi se caga en los pantalones. Asintió como pudo y se fue de la fiesta sin siquiera despedirse. Al día siguiente, Ovidio me regaló un reloj Rolex de oro. «Por cuidar a la familia», me dijo. Yo no lo hice por el reloj. Lo hice porque era mi trabajo. Mi lealtad era mi única religión. Pero esa lealtad me llevó a hacer cosas que harían vomitar a un demonio. Me pidieron encontrar a un periodista que estaba publicando artículos sobre los laboratorios de fentanilo. Lo rastreamos por semanas. El cabrón era cuidadoso, se movía constantemente. Finalmente, lo ubicamos en un pequeño hotel en Mazatlán. Fui yo personalmente con 3 de mis mejores hombres. No hicimos ruido.
Entramos a su cuarto a las 3 de la mañana. Estaba dormido. Lo amordazamos y lo sacamos de ahí en la cajuela de un carro. Lo llevamos a un rancho en la sierra. Lo interrogué. Quería saber quién era su fuente dentro de la organización. Le di una calentadita. Le arranqué un par de uñas con unas pinzas. Pero el tipo era duro. No soltaba nada. Me dijo que prefería morir a ser un soplón. Respeté sus huevos, pero el negocio es el negocio. La orden era desaparecerlo y mandarle un mensaje a su gremio. Después de sacarle lo poco que pudimos, lo maté. Pero no fue rápido. Me ordenaron que fuera un ejemplo. Lo que pasó en esa bodega, ni siquiera yo quiero recordarlo en detalle. Solo diré que usamos un soplete y un machete. Su cuerpo nunca apareció. A los 2 días, todos los periódicos locales dejaron de hablar del tema del fentanilo. Miedo. El miedo era nuestra mejor arma, más efectiva que cualquier cuerno de chivo. Y yo era el maestro del miedo. Me convertí en una sombra, un susurro, el coco con el que asustaban a los pendejos que querían pasarse de listos. Pórtate bien o te va a caer el nini. Y así, entre sangre, fiestas, corrupción y lujos, pasaron los años. Me hice indispensable. Era el aceite que mantenía funcionando la maquinaria de muerte de los chapitos. Pero mientras más alto subía, más grande era la sombra que proyectaba. Y empecé a llamar la atención. No solo de los contras, sino de los gringos. La DEA empezó a poner mi nombre en sus informes. Mi cara, aunque pocos la conocían, empezó a circular en agencias de inteligencia. Me convertí en un objetivo de alto valor, y para mis patrones, que empezaban a sentir la presión de la extradición. Un objetivo de alto valor también puede ser una perfecta moneda de cambio. El punto de quiebre no fue un tiroteo, ni un levantón que salió mal. Fue un silencio. Un puto silencio por radio que duró demasiado. Todo empezó con el segundo Culiacanazo, la captura de Ovidio en enero de 2023. Esa vez no fue como la primera. El gobierno vino con todo, con el ejército hasta los dientes, decididos a no irse con las manos vacías. Yo y mi gente hicimos lo que sabíamos hacer. Desatamos el infierno. Quemamos camiones, bloqueamos calles, nos enfrentamos a los militares en cada esquina. Fue una puta guerra urbana. Pero esta vez, algo era diferente. Las órdenes desde arriba eran confusas. Iván y Alfredo, que la primera vez estaban al frente del operativo de rescate, ahora se mantenían a distancia. Sus comunicaciones eran esporádicas. Sentí que nos estaban usando como carne de cañón para ganar tiempo, para que ellos pudieran moverse y ponerse a salvo. Luchamos por horas. Dejamos un reguero de muertos y casquillos por toda la ciudad. Pero Ovidio ya estaba en un avión rumbo a la Ciudad de México. Habíamos perdido. Esa derrota fue un golpe duro para el ego del cártel. Pero para mí, fue la primera grieta en el muro de mi lealtad. Empecé a sentir una paranoia que nunca antes había experimentado. En este negocio, la paranoia te mantiene vivo. Pero esto era distinto. Era una sensación fría en el estómago, la certeza de que las cosas habían cambiado. Los patrones se escondieron, se replegaron, y la presión de los gringos, que aplaudieron la captura de Ovidio, se intensificó. Ya no solo querían al ratón, los querían a todos. A Iván, a Alfredo, a Joaquín. Y en esa lista, mi nombre, Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, empezó a brillar con luz propia. La DEA ofreció $3 millones por mi cabeza. Me convertí en uno de los más buscados. Lejos de sentirme orgulloso, me sentí expuesto. Me convertí en un lastre. Un objetivo demasiado visible. Yo, que siempre había sido el cazador, ahora era la presa. Tuve que cambiar mi rutina.
Dejé mi casa en Culiacán y empecé a moverme entre ranchos y casas de seguridad en la sierra. Me comunicaba solo por radios encriptados y cambiaba de número cada 2 días. La desconfianza se apoderó de mí. Empecé a ver traidores en todas partes, incluso dentro de mi propio equipo. ¿Quién se vendería por $3 millones? La respuesta era casi cualquiera. Mi error fatal fue seguir creyendo que mi lealtad sería recompensada. Seguí operando, seguí limpiando la plaza, seguí protegiendo los intereses de los chapitos, pensando que mi trabajo hablaría por mí, que entenderían que yo era indispensable. Pero para ellos, ya no era una pieza clave, era un problema de $3 millones que estaba atrayendo demasiado calor federal y gringo a Sinaloa. La traición llegó de la forma más sutil. Empezaron a limitarme la información. Antes, yo sabía cada movimiento que planeaban, cada cargamento que salía, cada reunión que tenían. De repente, me enteraba de las cosas a toro pasado. Me cortaron el acceso directo a Iván. Mis comunicaciones ahora pasaban por un intermediario. Un tal Gabito. Un pendejo que no sabía ni cargar una pistola, pero que era bueno para lavar dinero. Me estaban aislando, poniéndome en una burbuja para que mi eventual caída no los salpicara. Una noche de noviembre recibí una orden directa de Iván. Era la primera en semanas. Me pidió que bajara a Culiacán para supervisar la seguridad de un evento familiar. Una fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos. Me pareció extraño. ¿Por qué arriesgarme a mí, al hombre más buscado de su organización, para cuidar una puta fiesta infantil? Pero una orden es una orden. La lealtad ciega es un veneno lento. Acepté. Me moví con un convoy pequeño. Solo mi círculo más cercano. 6 de mis hombres de mayor confianza. Llegamos a una residencia en la colonia Colinas de la Ribera. La fiesta no estaba ahí. El lugar estaba vacío, demasiado silencioso. En el momento en que mi bota tocó el suelo al bajar de la camioneta, lo supe, era una trampa. El aire se sentía pesado, cargado de electricidad. Le grité a mi gente: «Nos vendieron, cabrones, vámonos a la verga». Pero era tarde. De las azoteas de las casas vecinas y de las esquinas de la calle, brotaron como putos hongos los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército. No eran los policías estatales corruptos, eran las fuerzas especiales, equipo de élite. Nos superaban en número y en posición. El infierno se desató, el plomo llovió sobre nosotros desde todos los ángulos. Mis hombres, leales hasta el final, respondieron al fuego. Se bajaron de las camionetas y crearon un perímetro a mi alrededor. «Pélese, jefe, nosotros los detenemos», me gritó uno de ellos, un morro al que apodábamos el Fantasma, mientras vaciaba su cargador contra una barricada de soldados. Me subí al techo de la casa para intentar buscar una ruta de escape. Desde ahí vi la magnitud de la operación. Estaba completamente cercado. No había salida. Era una ratonera perfectamente planeada. Y para planear algo así, necesitaban información interna. Alguien les había dicho exactamente dónde y cuándo iba a estar. Y el único que sabía eso era Iván, el puto Judas. La balacera duró casi 20 minutos. Vi caer a mis hombres uno por uno. El Fantasma, el 27, el Rayo. Todos muertos, defendiendo a un jefe que había sido entregado por su propio patrón. Me quedé sin munición. El sonido de los disparos cesó y fue reemplazado por el grito metálico de un altavoz. «Néstor Isidro, estás rodeado. Ríndete. No tienes a dónde ir». Me quedé ahí, en la azotea, con mi pistola vacía en la mano. Por un momento, pensé en usar la última bala conmigo mismo. Morir en mis términos. Pero el odio me consumió. Un odio puro, hirviente,
dirigido a los chapitos. No les iba a dar el gusto de que mi historia terminara con un cobarde suicidio. Me iban a escuchar. El mundo iba a saber la clase de víboras que eran. Tiré la pistola. Levanté las manos. Mientras los soldados subían y me sometían contra el suelo, con una bota en mi nuca y el frío del acero de las esposas en mis muñecas, mi mente estaba clara. La guerra no había terminado. Solo había cambiado de campo de batalla. Ya no se pelearía con balas en las calles de Culiacán. Se pelearía con palabras desde una celda. Y mis palabras, mis confesiones, serían más destructivas que cualquier bomba que hubieran conocido. Ellos me convirtieron en un monstruo para proteger su reino. Y ahora, ese mismo monstruo se iba a convertir en el testigo estrella que los mandaría al infierno junto conmigo. El viaje en helicóptero a la Ciudad de México fue un borrón. Me vendaron los ojos y me amarraron a un asiento. Pero podía sentir las vibraciones de las aspas cortando el viento, alejándome de mi tierra, de mi poder, de todo lo que conocía. Cuando me quitaron la venda, estaba en una sala de interrogatorios del aceido. Paredes grises, una mesa de metal y dos hombres de traje que me miraban como si fuera un insecto raro bajo un microscopio. Uno era mexicano, de la FGR. El otro era gringo, de la DEA. Se notaba a leguas por su acento y su aire de superioridad. ¿No me preguntaron por mis crímenes? No de inmediato. Me preguntaron por ellos, por Iván, por Alfredo, por los laboratorios de fentanilo, por las rutas a través de Arizona, por las cuentas bancarias en paraísos fiscales. Querían al pez gordo, y yo era la carnada y el mapa del tesoro. Todo en uno. Al principio, me reí en sus caras. Les dije que se podían ir a la mierda. La lealtad, aunque rota, es un hábito difícil de matar. Pero el gringo sonrió. Sacó una tableta y me mostró unas fotos. No eran fotos de mis víctimas ni de mis crímenes. Eran fotos satelitales. Unas tomadas semanas antes de mi captura mostraban a Iván Archibaldo reuniéndose en un yate en la costa de Nayarit con un alto funcionario del gobierno mexicano. Otras fotos, del mismo día de mi captura, mostraban el convoy de mis patrones moviéndose en dirección opuesta a Culiacán, hacia la sierra, mucho antes de que empezara el operativo. Me estaban mostrando la prueba irrefutable de mi traición. «Ellos te vendieron, Nini», dijo el agente de la DEA en un español casi perfecto. «Negociaron. Entregarte a ti a cambio de enfriar la presión sobre ellos. Fuiste el cordero de sacrificio, un gesto de buena voluntad para demostrar que están cooperando en la lucha contra el fentanilo». Luego, me puso un audio. La voz era inconfundible. Era el Gabito, el intermediario de Iván. Estaba hablando con alguien, un contacto en el gobierno, coordinando mi entrega, dando mi ubicación exacta. «Sin violencia, si es posible», decía la voz de Gabito. «El patrón lo quiere vivo. Es más valioso para la negociación si puede hablar». Cada palabra era un clavo en el ataúd de mi antigua vida. La rabia que sentí en la azotea se multiplicó por 1000. Ya no era odio, era un deseo volcánico de venganza. Miré a los agentes. «Preparen sus grabadoras», les dije. «Les voy a dar todo». Y empecé a hablar. Hablé por días. Vacié mi memoria. Di nombres, apodos, fechas. Describí las cocinas de fentanilo en las montañas, las pistas de aterrizaje clandestinas. Les dibujé mapas de las casas de seguridad, de los túneles. Les di los números de los comandantes, de los políticos en la nómina. Les conté del general que recibía $1 millón al mes por dejar pasar los cargamentos por su zona militar. Les hablé de los cantantes que no solo componían corridos, sino que también lavaban dinero a través de sus conciertos y palenques. Les detallé cada ejecución que ordenaron, cada cuerpo que desaparecimos, cada familia que destrozamos por su codicia.
No dejé piedra sin remover. Mi confesión no fue un acto de arrepentimiento. Fue un acto de guerra. Mi última batalla. Cada dato que soltaba era una bala dirigida al corazón del imperio de los Chapitos. Ahora estoy aquí, en el altiplano. Una caja de concreto de 2 por 3 metros. La comida es una mierda, el aire es reciclado y la única compañía que tengo es el eco de mis propias palabras. Los guardias me tratan con una mezcla de miedo y asco. Saben quién soy, saben lo que hice y saben que mi cabeza todavía tiene precio, incluso aquí dentro. Duermo con un ojo abierto, esperando la cuchillada de un reo pagado por mis expatrones. Pero no tengo miedo. El miedo se quedó en aquella azotea de Culiacán. Aquí dentro, solo queda la paciencia. Sé que mi extradición a Estados Unidos es inminente. Los gringos me quieren allá, en una corte, para que repita todo bajo juramento. Para convertir mi confesión en la soga que ahorcará a los Guzmán. Me usarán como su testigo estrella. Me darán una nueva identidad y me esconderán en algún puto pueblo de Wyoming por el resto de mi vida. ¿Es justicia? No me hagan reír. Esto nunca fue sobre justicia. Es un cambio de administración. Los gringos no quieren acabar con el narco, solo quieren controlar quién lo dirige. Y los chapitos se volvieron demasiado caóticos, demasiado violentos con el fentanilo. Son malos para el negocio. Así que los van a quitar, usando mi testimonio como palanca, para poner a alguien más dócil, a alguien que siga las reglas. Yo fui el peón que sacrificaron para salvar a sus reyes. Pero se equivocaron de peón. Yo no me caí del tablero en silencio. Yo lo volteé a la chingada y tiré todas las piezas al suelo. Así que cuando vean en las noticias que cayó Iván, que arrestaron a Alfredo, que el imperio de los Chapitos se desmorona, quiero que se acuerden de mí. Del Nini, el morro flaco de un rancho polvoriento que se convirtió en el sicario más temido de Sinaloa. El que les dio todo y a cambio recibió una traición. No miren mi historia como una advertencia para no entrar al narco. A la verga con esa moralina barata. Si estás jodido y sin opciones, vas a hacer lo que tengas que hacer para sobrevivir. Miren mi historia como lo que es. Una lección de poder. En este juego no hay amigos, no hay familia, no hay lealtad. Solo hay intereses. Y cuando dejas de ser útil, te convierten en un número en un expediente, en un extraditable, en un fantasma. Yo soy el fantasma que crearon los Chapitos. Y ahora, los voy a perseguir hasta el final de sus putos días. Mi nombre es Néstor Isidro Pérez Salas, y esta fue mi confesión.